Damos inicio a este primer curso que vamos a tener, la vida cristiana en 10 puertas. Nos vamos a reflejar en el pasaje de Nehemías capítulo 3 y de él vamos a sacar 10 enseñanzas preciosas para cada uno de nosotros, para que afirmemos y reafirmemos cada uno de los conocimientos que tengamos, para que cuando alguien nos pregunte o para que nosotros mismos sintamos la seguridad de lo que sabemos, tengamos el respaldo bíblico. Vamos a buscar en la Biblia cada uno de los pasajes que correspondan a el tema que estamos tratando. En el video vamos a ver algunos versículos, pero este curso consta de 2 etapas. Primero, el video que vamos a enviar, y en segundo lugar consta de un grupo de WhatsApp exclusivo del estudio, en el que allí vamos a mandar una serie de preguntas en donde cada uno de nosotros va a tener que responder, y en ese cuestionario también vamos a mandar una serie de versículos afirmando cada uno de los conocimientos que en el video vamos a tener. Si leemos todos los versículos en el video, se nos va a hacer un video muy largo, entonces vamos a dar algunas citas de referencia en el video, pero en el grupo de WhatsApp vamos a tener allí toda la información necesaria para respaldar y para afirmar aún más los conceptos que estamos tratando aquí en el video. Si te quieres incorporar a este grupo y recibir esta serie de preguntas, si te quieres incorporar al grupo para poder hacer este curso un poco más minuciosamente, mándame un mensaje de texto, un WhatsApp al número que aparece acá en pantalla, y yo posteriormente te incorporo al grupo para que después, cuando vayamos pasando el cuestionario, también a ti te llegue. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. Es asombrosa la palabra de Dios, cómo tiene una perfección desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tiene una coherencia en todos sus pasajes tremenda, que cuando uno la lee realmente se emociona y siente que la palabra de Dios es perfecta. Es inspirada por Dios, ha sido escrita por los hombres, pero es inspirada por Dios. Y toda la Biblia tiene una correlación tremenda, una relación entre un libro y otro, un pasaje y otro. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios se rige por un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el hilo de sangre, el sacrificio. Sacrificio por el pecado. Te cuento más o menos la historia para que vayamos teniendo en cuenta. El rey Nabucodonosor, allá por los años 608 más o menos, antes de Cristo, invade Jerusalén y se lleva primeramente a los príncipes de Israel. Luego se va llevando más cantidad del pueblo y en un momento destruye los muros y destruye las puertas que rodeaban a toda la ciudad. Cuando esto llega a oídos de Nehemías, Nehemías se entristece en gran manera, rasga sus vestiduras, ora a su Dios y pide poder asistir a su pueblo. Le da la petición al rey Artajerjes, él le permite salir y Nehemías emprende el retorno hacia su ciudad. Cuando llega allí, comienza una labor tremenda, empieza a reconstruir el muro con sus puertas y luego posteriormente va a reconstruir el templo. Es asombrosa la palabra de Dios, porque las puertas del muro nos llevan a nosotros por 10 etapas de la vida del cristiano y del creyente. Y miren qué relación tiene que la primera puerta que se reconstruye es la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas a nosotros nos habla del sacrificio, nos habla de la salvación. ¿Por qué? Porque por la puerta de las ovejas pasaban las ovejas que iban al templo a ser sacrificadas allí. La puerta de las ovejas estaba cerca del templo. Muchos de nosotros hemos oído hablar del sacrificio en los tiempos de Israel.
y muchos de nosotros no tenemos el conocimiento específico. Yo les voy a dejar la cita de Levítico capítulo 16, en donde aparece allí el sacrificio que vamos a ver hoy, y este sacrificio se los voy a contar más o menos. Después en el grupo de WhatsApp les voy a mandar una tarea con respecto a este punto. El sacrificio era simplemente matar un corderito. La sangre era tomada por el sumo sacerdote y llevada hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo se podía entrar una vez en el año. Una vez en el año. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar. Entraba con la sangre de aquel animalito que había sido sacrificado. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca. El arca era una caja que contenía las tablas de la ley, contenía la vara reverdecida de Aarón y tenía una porción del maná. Encima de esa caja había una tapa. En esa tapa, que es el propiciatorio, había un recuadro que hacía de contención todo alrededor. Ahí también había en un extremo un querubín y en el otro extremo otro querubín con las alas abiertas. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Y aquí venía lo más importante de este ritual. Cuando el sumo sacerdote depositaba la sangre, la mirada de Dios entraba en juego. Y acá habían dos actitudes de parte de Dios. La primera podía ser una actitud de desconformidad de Dios. Cuando Dios miraba la sangre y había algo raro, o en la sangre o en el sumo sacerdote, la mirada de Dios atravesaba el propiciatorio, atravesaba la sangre. ¿Y qué es lo que quedaban descubierto? Las tablas de la ley, el maná y la vara reverdecida de Aarón. Pero lo más importante, quedaban al descubierto las tablas de la ley. La tabla de la ley simplemente le dijo al pueblo: si haces esto es pecado. Entonces le declaró el pecado, declaró lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando Dios miraba el sacrificio y atravesaba el propiciatorio y veía la ley, condenaba al pueblo de Israel. Y ese año no había misericordia para ellos. Esa es una de las miradas de Dios. La segunda mirada de Dios podía ser, y la mayoría de las veces era así, podía ser de beneficio para el pueblo. ¿Qué significaba? Que la sangre del corderito era aceptada por Dios. Entonces la mirada de Dios se detenía en la sangre, se detenía en el propiciatorio. Por lo tanto, no veía la ley que condenaba al pueblo. Y ese año tenían un año de expiación, de su pecado cubierto. Dios ya no los veía como unos días anteriores condenados, sino que ahora tenían esta gracia, por decirlo así, que iba a durar un año. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 16 de Levítico. Después en la tarea yo se los voy a agregar. Ahora, vos si yo me decís, ¿qué tiene que ver el sacrificio de Israel con nosotros? Bueno, tiene todo que ver, porque la Biblia en eso es la perfección que tiene. El sacrificio que hacía Israel en el antiguo tiempo, Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, vino a cumplirlo. Y vino a cumplirlo al pie de la letra. Mira, yo te voy a llevar a Hebreos capítulo 9, versículos 11. Dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es la simbología que en el antiguo tiempo fue cumplida por el Señor Jesucristo en los días en el cual Él estuvo. ¿Cuál fue el cumplimiento de esto? En primer lugar, dice la palabra de Dios que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién era el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo? Era el Señor Jesucristo. Segundo, el Señor Jesucristo entró llevando sangre del sacrificio para la expiación del pecado. Y acá está la otra simbología, que Jesucristo entró con su propia sangre. No entró con la sangre de algún animalito ni nada que se hubiese sacrificado, sino con su propio sacrificio, con su sangre, entró al lugar santísimo, con su propia sangre. El lugar santísimo es la presencia de Dios. Otro detalle, entró una vez y para siempre. En el antiguo tiempo se entraba una vez cada año y todos los sumos sacerdotes eran cambiados porque llegaba un tiempo en el que morían y tenían que ser reemplazados. Jesucristo fue el único sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Entró con su propia sangre para pedir misericordias a Dios y para que nosotros, por medio de Él, hoy podamos tener esta salvación. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos este sacrificio? ¿Por qué nosotros necesitamos a Dios? Esta es una pregunta muy importante que los evangelistas normalmente la manejan muy bien y tienen la respuesta allí, inmediatamente. Mira, te voy a decir 4 cosas importantes que tienen que ver directamente con este sacrificio. 4 cosas o 4 puntos que a nosotros nos van a dar esa seguridad que tenemos que tener en el corazón de por qué Cristo murió en aquella cruz. En primer lugar, Jesucristo murió porque de ninguna manera nosotros podríamos habernos acercado a Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el ser humano en esencia es malo. Tenemos una inclinación hacia las cosas malas muy, pero muy importante, muy grave. Si no, fíjense que a los niños no se les enseña el mal. Nosotros constantemente tenemos que enseñarle el bien, porque el mal de algún lado lo sacan y cometen algunas cosas malas. Entonces tenemos que reprenderlos y guiarlos para las cosas buenas, para el bien. Yo quiero que leamos un pasaje que nos va a descubrir tal cual somos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este pasaje nos arroja 3 palabras que vamos a buscar en el original, que nos van a dar cuenta de quiénes somos, en realidad. La primera palabra dice engañoso. La palabra engañoso en el original, que fue escrito aquí en hebreo, dice chueco, torcido, imposible de enderezar. Chueco, torcido. Corazón quiere decir mente, o significa en el original mente, y perverso significa incurable. Perverso significa incurable. Cuando nosotros decimos engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, queremos decir exactamente, miren, yo se los voy a leer como se tendría que traducir en el original. Nacimos chuecos y torcidos en la mente e incurables, imposibles de enderezar. En base a esta definición, ¿qué podemos decir? Vos y yo jamás podríamos haber sido para Dios alguien bueno. Y hoy día muchas ideologías, muchas filosofías hablan y declaran de que el hombre es bueno, de que el hombre en el fondo puede llegar a ser bueno. Y esto va en contra de los principios bíblicos, porque el hombre en esencia no es bueno y no merece la salvación. Romanos capítulo 7 nos habla de Pablo, que dice que él quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. Entonces dice
terminando el capítulo 7, hallo en mí una ley que me lleva de continuo al mal. Es la ley del pecado. Es la ley del pecado que está en nosotros. En segundo lugar, ese pecado que nosotros tenemos, esa esencia que tenemos en nosotros que de continuo nos lleva al mal, nos lleva a la muerte. En segundo lugar, el pecado que está en nosotros nos lleva a la muerte. Vamos a leer dos pasajes en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También leamos Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los otros versículos que tienen que ver con la paga del pecado, con la condenación por causa del pecado, los vamos a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Qué sucede? El alma que pecare, esa morirá. El pecado que se aloja en el corazón tiene por condenación, tiene por fin la muerte eterna. Por nuestros propios medios no podíamos nosotros acceder al lugar santísimo para hallar misericordia para el oportuno socorro. Entonces es allí cuando nosotros entendemos que necesitamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, como sumo sacerdote que entró con su propia sangre. ¿Para qué? Para que esta condenación del pecado no nos alcance a nosotros. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué te quiere decir? Que el símbolo del propiciatorio fue el Señor Jesucristo. Jesucristo entró con su sangre preciosa. ¿Qué sucede? Cuando vos y yo pedimos perdón por nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué sucede? Dios mira el corazón, y cuando nuestro corazón tiene la sangre de Jesucristo, Dios no mira el pecado o el pecador que yo soy, sino que la sangre de Jesucristo es como una barrera que nos protege de la ira de Dios. Todos aquellos que no tengan a Jesucristo en el corazón, que no tengan el corazón lavado por su sangre, Dios mira el pecado. Y por causa del pecado, nuestras vidas son condenadas al infierno. En tercer lugar, solo por Jesucristo tenemos entrada al reino de Dios, a la vida eterna. Y escuchemos bien esto: solo por Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra persona, no hay otro ser creado en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que pueda llevarnos a Dios, solo por Jesucristo. Bien, repasamos hasta ahora. Primero, el ser humano en esencia es malo y necesita de alguien bueno para poder llegar a ser salvo, para poder llegar a la presencia de Dios y tener la vida eterna. Esto es la necesidad que tenemos nosotros del sacrificio de Jesucristo allí en la cruz, la necesidad de hacer nuestro ese sacrificio. En segundo lugar, esa esencia en cada uno de nosotros que nos lleva de continuo al mal, de continuo al pecado, nos lleva por lo tanto a la muerte. Por esto también necesitamos el sacrificio de Dios en la cruz por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios no permita que nuestra alma se vaya al infierno, sino que, confiando en Dios y pidiendo el perdón a Dios de nuestros pecados, Jesucristo lava nuestro corazón, como vimos en el punto anterior. ¿Y qué sucede? Dios nos hace justos por medio de la sangre de Jesucristo. Y la condenación al pecado ya no la tenemos. Ahora tenemos vida eterna con Cristo Jesús. En tercer lugar, sin ese sacrificio nadie hubiese podido entrar al reino de los cielos. Solo por Jesucristo
hay salvación. Solo por Jesucristo estamos conectados con Dios. No hay otro ser creado, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda mediar entre Dios y nosotros. No hay nadie. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y la otra palabra que vamos a leer es el capítulo 8 de Hebreos, versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Muchos de nosotros, cuando nos enseñaron a orar, orábamos y al final de la oración sabíamos que teníamos que decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y muchos, por ejemplo yo, no entendía por qué en el final había que decir esto, hasta que una vez me dijeron que Jesucristo había sido el mediador entre Dios y yo para poder entrar al cielo. Por eso nosotros teníamos que pedir en el nombre de Jesús, porque Jesucristo fue el que entró en el lugar santísimo para que nosotros tuviésemos el perdón de pecados y la salvación eterna. Por eso hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y nosotros, solamente Jesucristo. Los demás versículos los vamos a pasar en el grupo de WhatsApp. Y por último, en cuarto lugar, algo que también cada uno de nosotros tenemos que tener bien firme. Cuando vos aceptás a Jesucristo en el corazón, verdaderamente el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, viene a morar a tu corazón y no se va más, no se va más. Hay algunas ideologías rondando por ahí, algunas iglesias que declaran que la salvación puede perderse, que uno va a la iglesia, se bautiza, habla en público, hace un montón de actividades y de repente esa persona se va de la iglesia y empieza a hacer cualquier tipo de cosas horrendas, blasfemando el nombre de Cristo. Y uno dice, perdió la salvación. Ahora, la palabra de Dios dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, que una persona puede bautizarse, una persona puede asistir a la iglesia, una persona puede cantar en la iglesia, puede orar, puede hacer innumerables cantidades de cosas, pero muchas veces quizás no es verdaderamente un hijo de Dios, no es un creyente. Por eso a la primera se va al mundo, se va lejos y actúa como si nunca hubiese escuchado la palabra de Dios. El verdadero cristiano, el que recibe el Espíritu Santo, el que es sellado por el Espíritu Santo, es aquel que su vida es transformada. Y te voy a leer un versículo que nos alienta a saber de que nuestra vida, si hemos aceptado verdaderamente a Cristo, nunca la perdemos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, esta unción significa el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él les dijo, yo me voy a tener que ir, pero les voy a enviar al Consolador, el cual va a estar en vosotros y entre vosotros. Y aparte les dijo, Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Esa es la labor del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu permanece. Esto no quita que en algunas oportunidades como creyentes nosotros
lo dañemos, lo entristezcamos por nuestra mala manera de actuar, de vivir constantemente. Pero el Espíritu nunca se va de cada uno de nosotros. Mandaré por el grupo de WhatsApp algunos otros versículos afirmando este punto. Ahora, hemos llegado al final de este video y yo te quiero preguntar, a vos que estás viendo por este canal, por este video, ¿realmente estás seguro que sos del Señor? ¿Realmente estás seguro de que Jesucristo mora en tu vida? ¿Vas a empezar este camino de la vida cristiana en 10 puertas y todavía no sabes si el Señor está en tu corazón? En este momento, en este punto, en esta parte del video, pueden haber dos tipos de personas viendo este video. En primer lugar, la persona que nunca tuvo a Jesucristo en su corazón y que de repente está viendo este video, no sabe ni por qué, pero nunca tuvo a Cristo en su corazón. Te quiero decir de que para poder pasar a la segunda etapa de la vida de cristiano, primero tenés que ser cristiano. Y el cristiano es aquel que ha reconocido su pecado, que ha vivido una vida alejada de Dios y que necesita de ese sacrificio que hemos estado viendo en todo el video. Jesucristo, ¿qué hace? Pide a Dios que te perdone sus pecados, porque Él es el mediador. Él entró con su sangre y le dice a Dios, Jesucristo le dice a Dios, mirá, mi sangre derramé aún por Él mismo. ¿Y Dios qué hace? Dios nos limpia el corazón, nos perdona el pecado, deja al Espíritu Santo en nuestra vida y nos da vida eterna. Ahora, la segunda persona que puede estar mirando este video es aquella persona que tiene a Jesucristo en el corazón, que sabe y está seguro que va al cielo, pero ha estado viviendo una vida no agradable a Dios, ha estado viviendo una vida alejada de los caminos de Dios. Vamos a seguir viendo las otras puertas y nos van a ir dando diferentes etapas en la vida del creyente. Por ejemplo, la próxima que vamos a ver es la puerta del pescado, la puerta del servicio, la puerta del trabajo. Ahora, si estás alejado de Dios, querido hermano, volvete a sus caminos, volveos de vuestros malos caminos. Si vos y yo nos volvemos cuando hemos estado apartados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y es Él el que nos vuelve a limpiar, el que nos vuelve a dar el gozo de la salvación. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús llega y empieza a lavar los pies de los discípulos y Pedro le dice, lávame todo? Y dice, no, si ya estás lavado, solamente tenés que lavarte los pies. ¿Por qué? Porque la suciedad de afuera te contaminó los pies. Quizás, querido hermano, tú has estado alejado de los caminos del Señor y tienes los pies sucios. ¿Quieres seguir este camino en la vida del cristiano? Lava los pies. Pedile a Dios que te perdone por este tiempo en el que no has estado conectado con Él. Decirle que estás arrepentido. Haz una oración sincera y Dios te va a perdonar. Y Dios te va a restituir la comunión. Y vas a poder seguir este curso y vas a poder decir, bueno, ahora ¿cuál otra etapa tengo en la vida? Que Dios pueda bendecirnos y nos vemos la semana que viene con el próximo video. Les dejo ahora en el grupo de WhatsApp, les voy a mandar la tarea. Es un cuestionario breve, algunas citas que van a tener que leer y algunos versículos que reafirmen todo este tema de los puntos que hemos visto, los 4 puntos que hemos visto. Así que el Señor les bendiga y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, porque todas las semanas vamos a estar enviando material para edificación y para poder afianzar y afirmar nuestros conocimientos. Que Dios te bendiga.